En cuanto a la situación actual, todavía estamos viendo un alto porcentaje de ocupación de camas en el sector crítico, tanto público como privado, por encima del 90%, y de esa manera se ha mantenido en estos últimos 10 días. Si bien este es un valor que es fluctuante a lo largo del día dentro de cada una de las instituciones de salud, seguimos con una altísima tasa de ocupación y se está justamente desplazando mucho mayor la cantidad de carga de pacientes con COVID. Hasta 2/3 de las unidades de cuidados intensivos en este momento tienen pacientes con coronavirus, tanto el sistema público como privado, y persistimos en una meseta alta de alrededor de 600, 700 casos diarios. Todavía el porcentaje también de positividad de los hisopados que se hacen, tanto en unidades febriles, donde las personas concurren por síntomas sospechosos, son alrededor del 40-43%, y en otro tipo de programas de detección, alrededor también del 30-36%. Así que, bueno, son todos indicadores que nosotros seguimos de manera diaria, con la tendencia que tienen semana a semana y cada 15 días, y son los que se revisan cada vez que hay que tomar alguna clase de decisión en cuanto a medidas a implementar en la provincia o en cada una de las zonas que en este momento son de alto riesgo epidemiológico, que es todo centro y sur de la provincia de Santa Fe. Teniendo en cuenta este panorama, obviamente que hay una conexión directa con las autoridades sanitarias, ¿no? Locales, provinciales. Se ha hablado de una especie de saturación de camas críticas, que ha habido incluso traslados de pacientes de sector privado a público, buscando precisamente el lugar. ¿Cuál es el margen que se tiene hoy en día? El fin de semana se movieron momentos difíciles, ya que estábamos con 1% solamente de cama crítica disponible en el sector privado. En este momento estábamos alrededor del 90-93% de ocupación, sobre todo en la parte crítica adultos, aunque ya empieza también a subir el uso de cama crítica pediátrica por COVID, aunque no llegaba, por supuesto, a los valores que hay en adultos. Estamos, como lo dijo la señora ministra, en una situación de emergencia sanitaria. Las instituciones están trabajando a una capacidad extraordinaria. Hasta ahora, si bien no ha quedado ningún paciente sin atención, es cierto que en algunos momentos hubo ambulancias que tuvieron que estar esperando para poder ingresar a algún paciente en la ciudad, pero eso fue durante el fin de semana. Y ya sabemos, y viene funcionando no de ahora, sino hace muchos años, el sistema de derivación entre el sector público y el privado, justamente para poder dar respuesta al aumento de la demanda. Carolina, se mencionaba, de hecho nosotros compartimos la información de un límite en el suministro de oxígeno, en la capacidad disponible. ¿Cuál es la situación en Rosario sobre este tema? Bien, hasta ahora no se ha visto lo que es falta de oxígeno de este medicamento, que es un gas, en la ciudad de Rosario. Esto se había visto en otros países, y lo que sí justamente se están evaluando es cuál es el consumo que se está haciendo, que es 3 veces superior a esta misma fecha el año pasado. Así que eso para nosotros es una gran llamada de atención. Si bien hasta ahora no hemos visto dificultado lo que es el suministro, sí tenemos que estar preparados para la mayor cantidad de consumo que se está haciendo de este gas medicinal, y si la industria está en condiciones de poder brindar cantidades suficientes, considerando que también tiene otro tipo de usos industriales. Es un gas que se exporta, y sobre todo en este momento lo más complejo es el costo. El oxígeno es un medicamento, es muy costoso, y consideremos que un paciente internado por coronavirus consume un tubo grande de oxígeno completo por día. ¿Tiene que ver esto precisamente con la baja de la edad de las personas infectadas, que también demandaría una mayor utilización de oxígeno? En realidad no es porque la persona por su edad requiera más oxígeno, es la patología. Una persona internada por coronavirus, si está internada es porque está hipoxémica. Si está hipoxémica, requiere que nosotros le administremos oxígeno desde afuera en mayor concentración de la que recibe del aire ambiente. El aire ambiente tiene 21%, una persona con coronavirus, con su pulmón inflamado, esta cantidad de oxígeno no es suficiente y necesita más, mayor cantidad, mayor concentración, mayor presión, y esto lo necesita durante todo el día, más aún si está en asistencia respiratoria mecánica en terapia. Lo que estamos viendo es que bajó la edad de los internados, ahora tienen un promedio en 30 a 50 años, y esa persona joven tiene un performance status mejor que una persona adulto mayor. Entonces,
va a sobrevivir mucho más tiempo al embate del virus, pero también va a ocupar más tiempo una cama de internación, tanto en sala general como en cuidados críticos, lo cual aumenta la cantidad de consumo de oxígeno total que va a hacer. Carolina, dentro de las posibilidades informativas que nos pueda dar, ¿no? Veníamos siguiendo el parte médico del ex gobernador Lifchit, con un seguimiento muy puntual que se le está haciendo. Ustedes están dando a conocer, con este caso puntual, la magnitud que tiene esta segunda ola, la gravedad de los casos y la complejidad que genera, ¿no?, en pacientes que por allí no tenían patologías previas, comorbilidades muy importantes. Exacto. El señor gobernador es un ejemplo justamente de lo que está pasando en las personas menores de 70 años que tal vez todavía no tienen una dosis de vacuna, que no tienen comorbilidades realmente. Uh-huh. Y la gravedad que puede llegar a generar en el organismo de una persona la infección por este virus. Estamos viendo realmente cuadros de extrema gravedad en personas jóvenes, sanas previas o solamente con un leve sobrepeso que no estábamos viendo el año pasado, así que es una gran y poderosa llamada de atención. Hace unos pocos días salió un documento de la Organización Panamericana de la Salud que traía justamente a colación este tema, cómo se ve aumento de internaciones y de casos graves y muertes hasta 4 o 5 veces más en esta población de adultos jóvenes de entre 30 y 50 años. Carolina, ¿es una cepa más agresiva? ¿Son varias? ¿El virus ha mutado mucho en esta segunda ola? En realidad nos falta más información. Ya hay más de 2,5 millones de casos en nuestro país y la cantidad de muestras que hemos podido analizar genéticamente es proporcional, muy pequeña, como para realmente tener toda la información que quisiéramos tener. Se está enviando a Malbrán y a los distintos centros que tienen la capacidad de hacer la tipificación genética de las variantes que están circulando en cada una de las regiones. Se han detectado mutaciones. Esas mutaciones en algunos casos sí se corresponden a variantes de interés o variantes de preocupación, como puede ser Reino Unido, California, Nueva York, en algunos casos Manaos. Algunas de ellas tienen la capacidad de evadir la inmunidad de una persona vacunada que ya tuvo COVID previamente. Y también se está sospechando que no solo son más contagiosos, sino podrían llegar a dar cuadros más severos. Todavía falta más información sobre este punto y realmente saber cuál es la prevalencia que tenemos de estas variantes en nuestra ciudad y en la región, pero bueno, es un dato no menor. Por último, ¿no?, la recomendación de siempre, ¿no?, de cuidarse, de extremar los cuidados. La vacuna obviamente ha demostrado ser efectiva, pero lo único que hace es aminorar el impacto, ¿no?, de la enfermedad, no la elimina, no la previene. En este momento la verdad que estamos insistiendo muchísimo, todas las personas que tenemos la posibilidad de hablar en los medios de comunicación, el señor gobernador, el intendente, la señora ministra de Salud, en llamar nuevamente a todos individualmente a seguir utilizando todos los elementos de protección correctamente, el barbijo bien colocado, si es el tapaboca de telas que cubra nariz, boca y mentón, lavarlo entre usos, si es un barbijo quirúrgico, considerar que se humedece y hay que descartarlo, lavarse las manos, la distancia social, también se debe mantener en los espacios abiertos, por más que estemos con una persona que tiene una dosis de vacuna, las mismas precauciones siguen vigentes. Hasta ahora hay poco porcentaje de población total que tiene las 2 dosis, así que las medidas de prevención siguen estando vigentes.